Cuentan que hace muchos años, en el pueblo de las Cuevas de Soria, un labrador, trabajando en un campo, descubrió una columna romana y un poquito más abajo un mosaico romano. Enseguida fueron allá el alcalde, el cura, el médico, el maestro, el presidente de la Diputación y el director del Museo Numantino. En la actualidad, en las Cuevas de Soria hay un magnífico museo que se dedica a la villa que apareció. Cuando dejó su tarea la mina de plomo de Peñalcázar, allí no apareció nadie. Peñalcázar es un despoblado de la provincia de Soria. Enseguida desmantelaron la máquina de vapor, el castillete para subir el ascensor y para bajar, los hornos de la fundición del material y donde hacían las herramientas, las fraguas, donde arreglaban las fraguas, las herramientas en las fraguas. La arqueología que supone la villa romana está clara, pero la que supone todos los materiales y herramientas que estaban en aquella instalación minera, ¿eso no es arqueología? Pues sí, es arqueología industrial, que es de lo que he venido a hablar esta noche. ¿Y cómo hacemos para que una arqueología, la clásica, vamos a llamarlo así, que ya tiene suficiente predicamento, se equipare a la arqueología industrial que todavía está en nuestra cultura prácticamente en mantillas? Pues es relativamente fácil y es con la educación. Cuando somos jóvenes, todos queremos cambiar el mundo y lo intentamos a base de juntarnos con grupos académicos, artísticos, políticos. Y cuando pasa el tiempo, en la mayoría de las ocasiones, vemos que no hemos obtenido los resultados que pensábamos. Entonces tenemos dos opciones. Una, nos olvidamos de todo y ya lo dejamos ahí. Y otra, seguimos con nuestro empeño de cambiar algo, pero como ese movimiento tan grande hemos visto que no es posible, mucha gente lo que hace es intentar cambiar su entorno inmediato, el pequeño entorno que todos tenemos alrededor. Si eso lo hacemos muchos, si eso lo hacemos todos, ahí sí que podemos cambiar el mundo. ¿Y cómo se consigue eso? Con la educación. Pero no he venido a hablar aquí de la educación reglada, porque para eso ya están los colegios y las universidades. He venido a hablar de la educación no reglada que procede de la curiosidad personal, esa curiosidad que tienen todos nuestros niños y que luego se nos va pasando con el tiempo. La primera noticia que tenemos de una curiosidad, histórica al menos, es la de una tal Eva que vivía en un sitio que se llamaba El Paraíso. Y como la verdad, la cosa no fue muy bien, pues no lo pongo como ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo que puede ser más interesante. ¿Se acuerdan ustedes de una película del año 67, 68, que se titula 2001, una odisea en el espacio? Seguro que sí. Pues hay una imagen que es muy bonita, o al menos a mí me lo parece, y es que aparece un simio que todavía no había evolucionado a sapiens cuando descubre un esqueleto de un gran herbívoro y cogiendo uno de los huesos más grandes, seguramente sería un fémur, mientras de fondo suena la fabulosa música de Strauss, Así habló Zaratustra, que no saben cuál es, pero si la oyen dirán, eso lo he oído yo, sobre todo si han visto la película. Pues como digo, ese simio medio humano empieza a golpear el resto de la osamenta y se da cuenta que como resultado de ese sencillo gesto, allí pasan cosas muy raras. Empiezan a saltar huesos por aquí, por allá, y al final se centra en el cráneo. ¡Buah! ¿Cómo deja el cráneo? ¿Lo deja machacado? Ha descubierto la herramienta, ha descubierto el arma, ha surgido la técnica, la técnica. A partir de ese momento, la manada de simios vecina,
que no hacía más que incordiarles cuando coincidían bebiendo agua en la balsa que compartían, dejó de ser un problema. La técnica. Hay gente que piensa que la técnica deshumaniza, pero es al revés. La técnica es lo que nos hace más humanos, porque hace que vivamos mejor, agiliza los procesos de construcción de bienes de consumo y, sobre todo, nos facilita tiempo libre, ocio, que según quienes seamos podemos transformar en aburrimiento, entretenimiento o estudio y conocimiento. Conocimiento. Ahí es donde quería llegar. Porque la verdad es que prácticamente cualquier disciplina puede ser fuente de conocimiento, cualquiera. Pero a mí me gusta la historia, me gusta la arqueología y me gusta la arqueología industrial. ¿Y cómo definimos la arqueología industrial? Pues aquella rama de la arqueología que se encarga del estudio de la evolución de la técnica desde y después de la revolución industrial, haciendo especial hincapié en la máquina de vapor. ¿Y qué ventajas tiene ese afán de conocimiento a través de la arqueología industrial? Pues que está por todos los lados. Mientras que hay otras arqueologías que luego veremos que son más difíciles de conseguir, tenemos que la arqueología industrial la podemos encontrar en el desván de la abuela o en el viejo taller de la fragua abandonada del pueblo. Y generalmente los restos de arqueología industrial no están ni en un museo ni en una vitrina dentro de un museo con llave, están a nuestro alrededor. Si vamos a Atapuerca y no nos lo explican, la verdad es que no entendemos nada. Allí vemos la trinchera de un ferrocarril y donde tuvo que haber unos raíles y unas vigas, pues no queda nada. Únicamente hay un montón de andamios que tampoco entendemos. Los restos arqueológicos griegos, egipcios, romanos, la verdad es que generalmente siempre están muy lejos, salvo la de las cuevas de Soria. Y si no nos lo explican, es posible que tampoco entendamos mucho. De hecho, he cogido un detalle que es muy interesante, y es que los romanos tenían un montón de sistemas diferentes para levantar un simple muro. Bueno, los muros de los romanos no eran simples, pero tenían que si opus quadrata, opus signinum, opus tessellatum, un montón de opus. Y la arqueología industrial está rodeándonos por todos los lados. ¿Quién no le ha dado una patada a una lata? Pues en el sencillo gesto de dar una patada a una lata podemos aprender un montón de cosas. En el ánimo de impulsar la lata lo más lejos posible, tengo que calcular el impulso mecánico, acuérdense de cuando estaban en el instituto, y la cantidad de movimiento que le va a traspasar mi pierna a la lata, que cuando sale disparada, ¿qué hace? Un movimiento parabólico, de libro. Todos esos conceptos son fundamentales a la hora de diseñar, y aún hoy en día, una máquina de vapor. Dentro de la lata está el número pi, está la soldadura con estaño y está el ejército de Napoleón, que fue quien estableció un premio para que alguien descubriera un sistema de almacenar los alimentos para las propias tropas. Esa es la arqueología industrial que nos puede dar una lata. Pero también tenemos la de andar por casa. Cuando vamos por el río Duero, tenemos la fábrica de harinas y Electra de Soria, ahí la tenemos, algún día la repararán. Más abajo tenemos el Molino del Medio, que tiene dentro un fabuloso museo del agua con todos los mecanismos que abastecían aquel primitivo abastecimiento de agua a la ciudad de Soria. Y un poquito más abajo tenemos el puente metálico sobre el río Duero hecho con bulones, al rojo vivo.
Cuando vemos la Estatua de la Libertad es arqueología industrial. La Torre Eiffel es arqueología industrial. Es arqueología industrial la máquina de vapor del ferrocarril que está en muchos parques de nuestro país. Todos estos elementos son arqueología industrial. Y tenemos uno que es muy interesante, que es el Titanic. El Titanic es arqueología industrial. Y de todos nosotros depende que todos estos elementos que son arqueología industrial no acaben como el Titanic en el fondo del olvido. Cuando tenía 15 años, yo fui a una escuela de formación profesional y el primer día nos dieron un buzo, nos pusieron delante de un tornillo de banco y nos prestaron, porque luego la teníamos que devolver, eso era chatarra, nos prestaron una pieza de hierro en U y con una lima vieja teníamos que convertir la U en un guión horizontal. Y lo hicimos. Nos hicimos hábiles en el manejo de las herramientas de las que disponíamos. 50 años después, fui a ver, hace poco, una escuela de formación profesional y vi que aquello había cambiado de manera muy significativa, pero en el fondo todo era muy parecido. Por una parte, teníamos las herramientas de las que disponíamos y, por otro lado, tenemos los fines que queremos conseguir. Fines de los dos sistemas. La habilidad en el manejo de las herramientas disponibles. Herramientas disponibles. Hace 50 años, una vieja lima y un trozo de hierro que metíamos en un torno paralelo que también tenía sus años. En la actualidad tenemos un ordenador como herramienta y un torno de control numérico de la última generación. Hace 50 años, con las herramientas que yo tenía, hacía una pieza en una mañana. En la actualidad se tarda una mañana en programar la máquina. Y alguien podría pensar, pues vaya adelantos, ¿no? En la siguiente mañana yo volví a hacer otra pieza en una mañana, pero la máquina hacía cientos de piezas en esa mañana. Ahí está la diferencia. Todos estos cambios en los 50 años transcurridos, a unos les puede parecer que vivíamos en una antigualla y a otros que lo de ahora es demasiado moderno. Pero para eso está la arqueología industrial, para poner las cosas en su sitio y enseñarnos que la técnica, la evolución de esa técnica es una cadena formada por eslabones con diferentes formas y con diferentes materiales que unen aquel simio golpeando la osamenta del animal grandote con nuestros hijos cuando empiezan a teclear con esos pequeños dedos los botones de la tablet. Y ya para finalizar, les voy a comentar otra película no tan trascendente como 2001, Una odisea en el espacio, pero que es muy divertida y les recomiendo que la vean. Se titula Aquellos chalados en sus locos cacharros. De verdad que es el título de una película. Se trata de un concurso que hicieron entre diversos ingenieros que idearon, está ubicada a principios del siglo XX, elementos, aparatos voladores que salían desde Inglaterra y tenían que llegar a Francia. Llegaron muy poquitos. Es muy divertida. En esa película es como un muestrario de elementos que forman parte de lo que estamos hablando de arqueología industrial y que, viéndola, podemos intentar reconocer y a poquito que nos esforcemos lo vamos a conseguir. Hasta tal punto es interesante que solo con ver la película nos pasan a segundo de arqueología industrial. A propósito, si descubren a sus hijos un buen día dando patadas a una lata,
no le riñan. Cómprenles zapatillas con puntera reforzada. Muchas gracias.